Y dice, y lo repite varias veces, y comienza así el versículo número 4, permaneced en mí. Nos está llamando a permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nos está dando el secreto. ¿Quieren ser victoriosos? ¿Quieren llevar frutos? ¿Quieren que su vida sea victoriosa? Hay que permanecer en Cristo. En el versículo número 5, Jesús se denomina como la vid. Yo soy la vid, dice él, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En el número 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y finaliza con el número 7 que está en pantalla y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y acá viene lo hermoso, ¿no? Y para lo que nos hemos reunido recién hace unos minutitos, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué promesa tremenda de parte de Dios! Ahora, qué desafío también, ¿no es cierto? Porque debemos permanecer en Él. Y para permanecer, como dijimos, debemos estar constantemente en oración. ¿Y cómo hacemos para estar constantemente en oración si estamos por allí con nuestras ocupaciones diarias? Bueno, es fácil porque nosotros hemos entendido la oración solo desde el punto de vista formal, y si ustedes ven, y tal cual como lo explica el libro, tenemos dos tipos de oraciones: la oración formal y la oración informal. Cuando hablamos de la oración formal, no estamos hablando de lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Que les gustaba orar de pie allí en las sinagogas, en las esquinas, para que la gente lo vea. Ahora vamos a leer un versículo al respecto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, sí, del tiempo que nosotros nos tomamos intencionalmente, normalmente por la mañana, antes de comenzar nuestras actividades del día, para orar, para estudiar de la palabra de Dios. Esa sería la parte formal, ¿no es cierto? Donde nos postramos, donde ubicamos un lugar en nuestra casa. Qué bueno es tener un lugar donde siempre podamos orar allí. Bueno, esa sería la oración formal, pero luego está la informal. ¿Cuál sería la oración informal? Sería permanecer en contacto permanente con Dios, haciendo las actividades de cada día. Yo puedo ir manejando e ir pensando en Dios. Y de paso, qué bueno que podamos ir manejando, escuchando la radio que tenemos, por la gracia de Dios, nosotros aquí, ¿verdad? Tenemos una repetidora, así que anda perfectamente. Podemos escuchar un mensaje de Dios cada vez que andamos en el auto y no escuchar otras cosas. Entonces, intencionalmente nosotros nos comunicamos con el Señor. E intencionalmente por allí, de acuerdo a lo que, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado más de una vez, de acuerdo a lo que esté pasando en la radio, de lo que se está hablando, uno tiene ganas de hacer una oración especial en ese momento. Y entonces sí, se puede apagar la radio y ahí podemos orar tranquilamente en el auto. Por supuesto, no hace falta cerrar los ojos, ¿verdad? No hace falta ponerse de rodillas, podemos orar intencionalmente. Y eso mismo lo podemos hacer en cada actividad del día. Cada cosa que hagamos puede estar consagrada y puede ser que estemos reunidos con el Señor. Ahora, ¿qué pasa? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa si no vivimos en espíritu de oración? ¿Y qué significa vivir en espíritu de oración? Ahí hay una cita que está en la Temperancia, en la página 120. Miren lo que dice. Cultivar la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos. Hay que cultivar esa costumbre. Hay que hacer el hábito. Si no hacemos el hábito, no vamos a aprenderlo nunca. Dice, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano, eleves el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Y miren cómo termina. Sea cada respiración una oración. Nos está instando a que cada momento de nuestra vida, cada latido de nuestro corazón, debería estar en completa sintonía con el cielo. Difícil, ¿verdad? Porque como seres humanos pecaminosos no queremos estar en sintonía con el cielo. Pero así como es de difícil, es de necesario. Cuando nos apartamos de Dios, cuando no estamos en sintonía con el cielo, entonces es allí cuando fracasamos, cuando caemos, cuando el enemigo tiene éxito en tentarnos y que nosotros voluntariamente caigamos en la tentación. Porque de paso el enemigo puede tentarnos con la tentación más terrible para nosotros, ¿no es cierto? Cada uno sabe
como dice por allí un dicho popular, donde le aprieta el zapato, ¿no? ¿Cuál es el problema de cada uno? Cada uno lo sabe. Y el diablo también lo sabe. Así que te va a tentar con eso. Pero si te tomás de la mano de Dios, si estás en sintonía con el cielo, no hay ninguna necesidad de caer en esa trampa. Seguimos un poquito más adelante. Y vamos a hablar acerca de cómo orar y en dónde orar. Allí tenemos el segundo de nuestros temas, ¿no es cierto? La oración en la cámara secreta, pero no estamos hablando de la cámara secreta de nuestro hogar, que puede ser la habitación, nuestra habitación o algún otro lugar que tenemos, sino la cámara secreta de nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a la mente, ¿no es cierto? ¿Y quién puede entrar en la mente? Solo quien nosotros le permitamos. El único que debiera entrar en nuestra mente debiera ser Dios, nada más. Pero ¿cómo puede ser que entre el enemigo en nuestra mente? Bueno, otra vez, a través de lo que escuchamos, a través de lo que vemos, a través de la gente con la que nos juntamos, qué tipo de amigos tenemos. ¿Hay algún joven por allí que todavía quizá no formó familia? ¿Dónde vas a buscar tu pareja? Fundamental que tenga la misma creencia que tenés vos y que tome a Dios en primer lugar. Y dice, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y por supuesto el cuarto no es solamente el dormitorio, como dijimos recién, ¿verdad? Una habitación así en nuestro hogar, sino que estamos hablando de nuestra mente. Ese debiera ser el lugar donde Cristo debiera permanecer en forma continua, no que sea de momento nada más. Y entonces hay una cita, y la cita toma Mateo 6, 5 y 6. Y era lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Cuando ores, dice Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Y entonces miren lo que dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando nosotros oramos, oramos para que Cristo pueda manifestarse con poder. Ojalá que la mayoría de nuestras oraciones sean por otros y no tanto por nosotros. Saben que la oración intercesora tiene mucho poder. Y estamos orando especialmente esta semana por nuestros 5 amigos. Hay 5 personas, quizá algunos más tengan anotadas o en su mente, que queremos que estén en el cielo y que necesitan aceptar a Cristo y probablemente todavía no lo hayan aceptado. Oremos por esas personas para que el Espíritu Santo pueda trabajar en sus mentes, en sus corazones y puedan aceptar a nuestro Señor Jesucristo así como lo hemos aceptado nosotros. Qué bueno sería que hagamos más oraciones por los demás y menos por nosotros. Y si oramos por nosotros, que sea para que el Señor nos ayude y nos acompañe a realizar su misión. ¿Cómo orar cuando estamos en un lugar que quizá la gente no quiere orar? Quizá alguien trabaja en algún ambiente de oficina o en algún otro lugar y sea un ambiente, como se dice por allí muchas veces, entre comillas, un ambiente tóxico, ¿verdad? No tenemos necesidad de respirar el aire de ese ambiente. Miren lo que dice esta cita. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección, como lo hizo Nehemías cuando hizo la petición delante del rey Artajerjes. En donde quiera que estemos, en cualquier lugar, podemos estar en comunión con Él. Ahora, hay una condición. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a venir y morar en el alma como huésped celestial. Tiene que haber una intencionalidad. Tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que ser conscientes de que como seres humanos pecaminosos no vamos a tener esa intencionalidad. Debemos disciplinarnos. Y si lo hacemos para tantas otras cosas, ¿cómo no hacerlo y cuánto más hacerlo con lo que depende de nuestra vida eterna? Ya van a ver una cita tremenda que está un poquito más adelante, que de cierto me golpeó bastante y bueno, quiero compartirla con ustedes y a ver si les golpea un poquito también como me golpeó a mí. Vamos al próximo ítem que tenemos. Y es que no hay nada, absolutamente nada que pueda apagar ese deseo que tenemos en el alma. Esas ganas de encontrarnos con Cristo, ese deseo de que Cristo sea la persona real, nuestro amigo,
nuestro compañero de cada día. No hay nada. Somos nosotros únicamente con nuestras intencionalidades y con nuestras malas decisiones los que muchas veces apartamos a Dios. Por eso dice, no permitas que los problemas, que el bullicio de la calle, el ruido, las cosas de esta vida ahoguen tus momentos de oración con Cristo. Que esos momentos sean momentos especiales, que el Señor pueda ser una realidad en tu vida. Es fundamental, es imprescindible. Y entonces tenemos una cita más del camino a Cristo. Dice, aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y manchada, no necesitamos respirar sus miasmas, lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Antes bien, podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento perverso, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Y ahora viene una parte importante. Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios, miren que hay un condicionamiento, ¿no es cierto? ¿Queremos andar en una atmósfera más santa que la del mundo y tener constante comunión con el cielo? Yo creo que sí. Ahora tenemos que tener el corazón abierto, tenemos que estar dispuestos, tenemos que tomar la decisión y tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que Cristo sea una realidad en nuestra vida. Cristo está allí. Cristo quiere hacer lo mejor por cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. A mí me gusta decir que el 99.99% ya lo hizo Dios. Pero ese 0.01 que resta para completar el 100 es mi tarea. Y el Señor no va a hacer lo que yo tenga que hacer. Esa es mi tarea y la tengo que hacer yo. Sí me va a ayudar a lo que por allí a veces no puedo. Pero tengo que estar dispuesto a entregarme a Él, tengo que estar dispuesto a pedirle a Él. Y tengo que estar consciente de que necesito tener esa relación permanente con el cielo para que mi carácter finalmente sea transformado. Esta es la cita que les decía que me pegó de cierta manera. Primero vamos a analizar esta parte. Ven así al final que le falta un pedacito. Eso es lo que vamos a ver después. Dice allí, podemos tener lo que tuvo Enoc. Me quiero quedar un segundo ahí. Recordarán la historia de Enoc, ¿no es cierto? Capítulo 5 de Génesis, no para que lo leamos ahora, pero allí está toda la genealogía de Adán, la genealogía de quienes aceptan a Cristo, porque comienza con su hijo Set y termina con Noé, ¿no es cierto? Ahora miren, Enoc está más o menos como por las 2/3 partes de la genealogía. Luego en el capítulo 6 de Génesis, el Señor dice que, y ustedes lo recordarán, que de continuo, ¿cuál era el pensamiento, la intención continua, permanente de la gente que vivía en ese tiempo, los antediluvianos? De continuo al mal, ¿recuerdan? Y Enoc, en ese contexto, con esa gente, rodeado de ese ambiente, no estaba solo, porque tenía a su esposa, tenía a sus hijos. ¿Se imaginan lo que era criar hijos en ese ambiente? Nosotros decimos que nuestra sociedad es violenta, y pucha que es violenta, ¿no es cierto? Pero no ha llegado al extremo de violencia de ese momento. Y sin embargo, Enoc intencionalmente decidió en su corazón tener comunión con Dios. Él hizo la decisión. Y dice la cita que nosotros podemos tener lo mismo que tuvo Enoc, si intencionalmente decidimos estar con Dios cada día. Continúa la cita diciendo, podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero. Enoc caminaba con Dios y cuando era asaltado por el tentador, podía conversar con Dios acerca de eso. Qué bueno cuando viene una tentación, poder hablar con Dios. Nosotros voluntariamente queremos pasar ese momento de tentación con nuestra fuerza, con nuestra autodisciplina, lo más seguro es que caigamos y que luego nos decepcionemos porque no hemos podido pasar la prueba. Esas cosas las tenemos que entregar, como hacía Enoc, en las manos del Señor. Dice, no tenía un escrito está como lo tenemos nosotros, no tenía la Biblia. Él no tenía ese privilegio que hoy nosotros tenemos, pero tenía un conocimiento de su compañero celestial. Hacía de Dios su consejero y estaba íntimamente vinculado con Jesús. Y Enoc fue honrado debido a ese proceder. Fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Miren qué premio. Pero ahora viene hasta aquí. Podríamos decir que viene bien la cita, porque está bien, podemos tener lo que Enoc tuvo su premio, y por allí podemos decir, bueno, yo estoy en el camino, todavía no llego, estoy lejos, lo intento, me falta. Pero ahora la cita termina de una manera
un tanto dura, yo quiero compartir, por supuesto, no lo digo yo. Miren lo que dice, final de la cita, te paso estos mensajes selectos allí en la página 38. Dice, y los que sean trasladados al fin del tiempo, ¿queremos ir a vivir con Dios por la eternidad? Yo creo que todos queremos, ¿no es cierto? No escucho un amén muy fuerte, pero imagino que todos deseamos, y es nuestra intención en el corazón, queremos ir a vivir con Dios por la eternidad. Ahora, una pequeña condición, ¿cierto? ¿Qué dice? Serán los que sean trasladados, serán los que tengan comunión con Dios en la tierra. Hoy es el momento para tener esa comunión con Dios. Hoy debemos estar en estrecha relación con Dios. No piense que cuando Cristo venga va a transformar nuestro carácter, nos va a perfeccionar si somos un desastre. No vamos a llegar a la estatura de un varón perfecto, pero tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. No nos podemos quedar con que somos seres pecaminosos. Tenemos que intencionalmente, como decía, entregar nuestra vida cada día en las manos de Dios y pedirle que nos transforme. Y entonces sí, el Señor nos irá transformando en la medida que estemos tomados de su mano, porque cuando nos soltamos de su mano, tristemente, el enemigo es el que gana la partida. La última parte, venciendo la tentación con Jesús, es Él el que nos da la posibilidad. Y entonces hay una cosa interesante, ¿no? Por supuesto que pecado es transgresión de la ley, pero antes de ser transgresión de la ley, el pecado es otra cosa. Pecado, como dice allí, es separación de Dios. Si yo me separo de Dios, ya estoy en pecado. Después puedo o no quizá cometer el acto pecaminoso, pero ya estoy en pecado cuando me suelto de la mano de Dios. Para no estar en pecado tengo que estar tomado de su mano. Si yo me suelto, ya estoy en pecado. Y ya transgredo la ley, simplemente por estar lejos de Dios. Y dice allí que el quebrantar los mandamientos es la consecuencia de distanciarme de Dios. Como decía, si yo pudiese estar tomado de la mano de Dios todo el tiempo, no caería en pecado. Y entonces ahora ustedes piensen en el último pecado que cometieron. Cómo cedieron a la tentación, cómo cedí a la tentación y cómo no pedí que el Señor en ese momento me sostenga. Es la única manera de poder caer en pecado, accediendo a la tentación que el enemigo nos pone allí. Seductora, por supuesto, pero no hay necesidad de caer. Por eso ahí dice, si viviéramos en comunión permanente con el cielo, no cometeríamos actos pecaminosos. Y cita 2 Corintios 6, 14 y 15, y allí está qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, qué armonía puede haber entre Cristo y Belial. Y hay una imagen que me gustó, donde podemos ver lo que hace el pecado, nos separa de Dios, de la fuente de justicia, de la fuente de poder. Y si me separo de Dios y estoy separado de Dios, lamentablemente estoy condenado al fracaso. Y aquí esta cita, que está en la conducción del niño, en la página 491, dice, cuando están en dificultades, cuando son asaltados por fieras tentaciones, tienen el privilegio de la oración. Miren qué privilegio que tenemos. Como seres humanos pecaminosos, dice, los seres finitos de polvo y ceniza, admitidos por la mediación de Cristo en la cámara de audiencia del Altísimo. Miren el enorme privilegio que tenemos gracias al sacrificio de Cristo por nosotros. Cuando estamos en ese momento difícil, es que debemos llevar eso cautivo a Dios. Y Dios traerá la solución a nuestro problema. Dice después, con tales prácticas el alma es colocada dentro de una sagrada proximidad de Dios y es renovada en conocimiento y verdadera santidad y fortalecida contra los asaltos del enemigo. Aunque el enemigo lo siga intentando, somos fortalecidos y somos triunfadores tomados de la mano de Dios. Y entonces finaliza el tema de esta noche, quizá un poquito triste, pero es necesario. Yo en principio dudé si lo ponía o no lo ponía, pero está en el libro y yo creo que el objetivo es que nosotros podamos abrir los ojos. Miren, ¿cuántos conocemos personas que han estado con nosotros y que hoy no están? Y que por un motivo u otro, porque si vamos a hablar con las personas hay muchísimos motivos. Y nos dicen, bueno, es que ustedes son fríos, es que no me han llamado, no me han venido a visitar,
no me han tratado bien, y todas esas cosas pueden ser ciertas, tristemente a veces son ciertas, pero nosotros venimos a la casa de Dios a encontrarnos con Dios, y puede ser que haya problemas, porque esto es una familia, y las familias no son perfectas, y en las familias hay problemas, pero nosotros debemos vivir tomados de la mano de Dios y abrazados a Dios. Y cuando las personas se van, es porque tristemente no han llegado a tener una relación de amor con Dios. No han conocido a ese Dios que quiere ser un padre, que quiere ser un amigo. No han tenido una vida de compañerismo. Simplemente ha sido una vida fría, una vida por allí de doctrina, de estudio quizá de la palabra de Dios, pero nunca una relación con ese Dios de las Escrituras. El Señor quiere relacionarse con nosotros como un amigo, quiere relacionarse con nosotros como nuestro Padre. Ahora nosotros tenemos que permitirlo. Quiera el Señor que cada uno de nosotros pueda tener esa relación, porque de eso depende nuestro futuro y que cuando Cristo venga estemos aptos para ir a vivir con Él por la eternidad. Que el Señor nos bendiga.